Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Vamos a hacer un video prueba para darle más base, más solidez a mi teoría de que el tiempo y el espacio son objetivos. Aquí ya tenemos una imagen, digamos, diferente, renovada, para que entendamos mucho más didácticamente mi teoría, la analicemos, pero vamos al grano. Vamos directamente a lo que tenemos que ir. Nosotros partamos de que estamos en el planeta Tierra, ¿cierto? Estamos en el planeta Tierra y digamos que en ese momento en el que estábamos en la Tierra no habíamos creado el tiempo y el espacio como conceptos. Entonces creamos los conceptos del tiempo y el espacio. Es decir, le dimos una medida objetiva al concepto de tiempo y espacio a partir de la cual íbamos a poder analizar o medir los diferentes fenómenos de la existencia. Entonces quiero que te imagines estando en la Tierra y que tú y yo creamos el concepto del tiempo y espacio. Y dijimos que en esa relación con los fenómenos de la existencia, en un segundo, o sea, un segundo del tiempo y el espacio, un segundo de tiempo y espacio, el tiempo y el espacio recorren un segundo. A los 2 segundos, en el tiempo y el espacio se ha recorrido un segundo de más, ¿cierto? Con respecto a ese primer segundo. Es decir, cada segundo de espacio-tiempo simplemente recorre un segundo del espacio-tiempo. Entonces es, digamos, simplemente que cada segundo está recorriendo un segundo ese reloj. Simplemente eso, ¿cierto? Entonces, ya tenemos ese reloj objetivo, ¿cierto? Que nos va a permitir analizar esos diferentes fenómenos de la existencia, como lo tenemos entonces acá. Pero resulta que nosotros no somos bobos, ¿cierto? Tú y yo nos damos cuenta de que no solamente necesitamos este reloj objetivo, sino que además nos damos cuenta de que al estar nosotros en una parte de ese espacio, ¿cierto? Y del tiempo, en una parte del espacio, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que la relatividad general, los hallazgos de la relatividad general van a causar algo con respecto a este reloj objetivo. ¿Qué van a causar? Que van a obrar como si fueran unos obstáculos para que los fenómenos de la existencia puedan correr con normalidad con respecto a este tiempo y espacio objetivos. Es decir, es como si al analizar un reloj desde la Tierra, como la gravedad es muy alta, este reloj va a recorrer más lento que cuál reloj, que el reloj objetivo, ¿cierto? Entonces quiero que se entienda ese realismo objetivo en relación a la teoría de la relatividad, que nosotros hicimos la objetividad del tiempo y el espacio, ¿cierto? Ya vimos que transcurre un segundo por un segundo de espacio-tiempo, por un segundo de espacio-tiempo, por un segundo de espacio-tiempo, por un segundo de espacio-tiempo y así y sucesivamente. Ahora bien, nosotros no somos bobos y nos damos cuenta de que estamos en una parte del espacio y tiempo, pese a tener estos conceptos universales del espacio y el tiempo, estamos, o gracias a que estamos en una parte del espacio y el tiempo, resulta que por la gravedad implicada de los descubrimientos de la relatividad general, este reloj que estaría en la Tierra se desenvolvería más lento, ¿cierto? ¿Con respecto a qué? Con respecto a este reloj universal, ¿cierto? Entonces ahí ya vimos cómo podemos entender esos dos relojes. Hicimos un reloj universal, pero nos dimos cuenta que el transcurrir de ese reloj universal por los efectos de la relatividad, cuando mirábamos, cuando analizábamos un reloj en la Tierra, veíamos que los efectos de la gravedad por la situación particular en la que estamos, esa situación particular respecto al universal, genera un tiempo y un espacio relativos que tenemos que analizar y enmarcar entonces en esta generalidad, ¿cierto? Como estamos en una situación particular y tenemos un concepto aquí general, tenemos que ver cómo esta particularidad, en el caso del reloj que estemos analizando, cómo queda aquí en esta universalidad o en esta generalidad. Y lo que estamos viendo es que, por decirlo así, ese obstáculo de la gravedad
hace que este reloj, ¿cierto? Que vendría a ser más bien la gravedad, ¿cierto? Cómo afecta el espacio y en esa medida, en este caso, la gravedad afectando el fenómeno del reloj puntualmente, entonces hace que vaya, por representar ese obstáculo, más lento con respecto a que a esta universalidad, a este reloj universal. Entonces, eso es lo que denominamos nosotros que van a ser unos tiempos y unos espacios relativos a qué? A ese tiempo y espacio objetivo. Entonces, si miramos estos otros círculos, tú dirás, ¿qué es eso? Bueno, aquí me faltó rellenarlos, pero se supone que los más grandes son otros planetas y los más pequeños son otros relojes. ¿Qué es lo que están expresando estos otros relojes? Que aquí la relatividad general no es la misma que está operando aquí, en el sentido de que la gravedad que obra aquí no es la misma que la que está obrando aquí, ni la misma que está obrando aquí, ni la misma que está obrando aquí, ni la misma que está obrando aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Como son diferentes, como la relatividad general está aplicando por su gravedad de manera diferente en cada caso, es decir, es como si estuviera representando un obstáculo para cada uno de estos relojes que le hice al lado, de cómo se comportan cada uno de estos relojes. Esos obstáculos por esas diferencias de la gravedad, tenemos que, digamos, desde estas particularidades, saberlos o aprenderlos respecto a este reloj universal. O es gracias a que tenemos este reloj universal que podemos analizar estas particularidades, ¿cierto? Por cómo la relatividad general con esta gravedad específica que está aquí obrando está afectando el comportamiento diferente a cada uno de estos relojes. Entonces miramos que toda esta multitud de relojes no está negando la objetividad, sino que en los diferentes modos en que se están comportando esos relojes corresponden a una situación particular en la que están del espacio y del tiempo. Pero esas diferencias entonces van a mirarse con respecto a ese tiempo y espacio objetivos que digamos hemos construido como conceptos, es decir, todo esto es el espacio y le hicimos un tiempo objetivo acá, pero cada uno de estos momentos tiene un tiempo y un espacio relativo que cambian por esa relatividad implicada en cada uno de los casos por esa variación de la gravedad. Entonces hay que medir esas diferencias en cada uno de los relojes con respecto a la objetividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Que yo puse un ejemplo, ¿cuál? El de este planeta. Este planeta rojo, pues que no pinté por dentro y me faltó eso con respecto a cada uno de estos planetas, pintarlos con colorcitos por dentro. Pero ¿qué pasó en este? Digamos, está en una situación particular con respecto a qué, a ese tiempo y espacio objetivo que ya creamos, ¿cierto? Entonces, en el primer momento, el tiempo y el espacio objetivos se desenvuelve, vemos aquí igual, yo puse como un tiempo en el que se está desenvolviendo el reloj de acá. Pero ¿qué pasa? Que si pasa algo de tiempo objetivo, como aquí ya estamos viendo que hay una gravedad implicada, es decir, que esa relatividad general está operando aquí de manera particular, esa particularidad por esa gravedad implicada tenemos que evidenciarla en el desenvolvimiento de este reloj universal en el segundo momento. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando avanzó este reloj universal a otra parte, como aquí había una gravedad implicada para este reloj, ¿cierto? Un obstáculo, ese obstáculo, ¿cierto? Esa afectación en el desenvolvimiento de su tiempo tiene que quedar reflejado acá. Entonces vimos que acá iban a la par y en ese segundo momento que ya tuvimos que registrar cómo esa gravedad en este caso particular estaba implicada, vimos que acá se detalló mostrando que la gravedad de acá hace que en este tiempo y espacios relativos digamos que tiene que andar más lento con respecto a qué, a la objetividad del tiempo y el espacio. No es que está en el pasado, este acontecimiento no es que está en el pasado, sino que la manera en cómo se está relacionando este con respecto al tiempo objetivo está yendo más lento, pero no significa en el pasado. Una cosa es decir más lento y otra cosa es decir que está en el pasado. Entonces, así que espero que hayas entendido cómo estos diferentes tiempos y espacios relativos por esa relatividad general, por esos obstáculos que implica, se dan en función al tiempo objetivo.